28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional, una nueva semana, un nuevo comienzo. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Desarrollamos el tema en nuestro Parashá 46 para esta semana. Vamos a estar viendo, por supuesto, lo que tiene que ver con el texto del libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 11, a partir del verso 26, y abarcaremos toda esta jornada hasta el capítulo 16, verso 17 del libro de Devarim. Veremos también la porción Haftará en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 11 a 55, verso 5. Y también estaremos en el libro de los Hebreos. Un poco más adelante mencionaremos todo este contexto. Sin embargo, en el tema de hoy voy a retomar muy ligeramente el tema que cerramos la semana anterior con un parashá maravilloso, extraordinario. Aquí mismo en el libro de Devarim, en el capítulo 7 y en el verso 12, acompáñeme por favor, porque solamente quiero refrescar algo para contestar una pregunta que alguien me envió y que me pareció muy importante, por lo tanto, considero fundamental también dar respuesta. En el capítulo 7, verso 12 del libro de Deuteronomio, Devarim, nos trae un título central y nos dice bendiciones de la obediencia. Voy a tomar 2 o 3 textos. Dice, y por haber oído, que es el tema principal, ekep, haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a sus padres. Verso 13. Y te amará y bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Wow, esto es una tremenda palabra profética que Dios está entregando. Y quitará Yahweh de ti toda enfermedad, amén, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos aquellos que te aborrecen. Amén. Yo creo que usted tiene que dar un amén poderoso, porque ¿qué más podemos decir a una palabra tan extraordinaria como esta? En términos generales, usted ya leyó todo el texto de Deuteronomio capítulo 7, verso 12 a verso 26. Si no lo ha hecho, es la primera vez que conecta con nosotros. Para quienes cada día se añaden a nuestro grupo de trabajo, pues por favor, esa será una de las tareas, tomar el libro de Devarim, capítulo 7, del verso 12 al verso 26, leerlo completamente, y llegamos a una gran respuesta. La pregunta concretamente que me envió un varón, un hermano que nos sigue con mucho detenimiento en el estudio bíblico devocional. Aquí está la pregunta, la quiero leer. Amado Pastor Roberto Alfaro, gracias por el tema de estudio bíblico devocional. Tengo una pregunta que ha surgido como consecuencia de su enseñanza en el cierre de la semana del Parashá Ekep. La pregunta puntualmente ¿es este mensaje un mensaje de prosperidad? Muy buena pregunta, mi hermano Fernando Malaver, desde la ciudad de Quito, en el hermano país del Ecuador. Gracias por esta pregunta tan importante. Evidentemente, cuando nosotros leemos el texto de Deuteronomio capítulo 7, verso 12, no hay duda, y el título de por más lo indica, estas son las bendiciones que vamos a tener si obedecemos. De tal manera que en la medida en que nosotros conocemos la palabra, los mandamientos, cumplimos los mandamientos. Recuerden que el texto lo primero que nos dice es, los oímos, los guardamos, los cuidamos y los ponemos por obra. Es decir, que esos 3 elementos, estos 3 verbos que tenemos allí, oír, guardar y poner por obra, son el principio y el fundamento de que todo cuanto desarrollemos en nuestro diario vivir sea para bien. Sea para bien significa que sea de bendición. Y bendición significa que gocemos ¿de qué?
gocemos de una estabilidad económica, gocemos primordialmente de nuestra salud, porque el texto que acabamos de leer nos indica además que ninguna enfermedad nos afectará, nos indica que cualquier persona que nos aborrece, el Padre Eterno tomará control sobre todos aquellos que nos aborrecen, y ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna palabra maldiciente que alguien levante contra nosotros porque nos aborrece, nos podrá tocar, porque el Padre tiene cuidado y custodia de nosotros. Es decir, en términos generales, ¿qué más prosperidad que esta? Justamente yo lo mencioné en el transcurso de la semana, ¿recuerdan? ¿Cuántas personas pagan incluso por recibir capacitación o conferencias motivacionales para que les enseñen 3 pasos a la prosperidad, 5 pasos a la felicidad, 7 pasos al éxito, etcétera? Pues todo esto está muy bien, pero definitivamente para mí, en lo personal, este texto de Devarim, capítulo 7, verso 12, es especial, muy especial. Ahora, vamos a la pregunta, y con respecto a la pregunta, voy a hacer una pregunta también. ¿Significa entonces que para que nosotros seamos prosperados, evidentemente debemos cumplir estos pasos: oír, guardar y poner por obra? Muy bien. ¿Significa entonces que nosotros estamos sujetos o estamos de antemano preparados para cuando queremos recibir bendición, nos sometemos a obediencia? ¿Será que todos en el cuerpo, cuando venimos a la vida de la iglesia, yo recuerdo hace muchos años, se evangelizaba diciéndole a las gentes: tú necesitas cambiar tu manera de pensar y de vivir. Cuando tú vienes a la vida del creyente, a la vida de la congregación, tu vida va a cambiar, tus finanzas van a cambiar. Vas a ver cómo en muy poco tiempo vas a tener casa, vas a tener carro, vas a tener mejor posición económica. Y pareciera ser que en ese tiempo el evangelio que se presentaba no era un evangelio de la palabra, sino era un evangelio de comodidad, de crecimiento económico y de bienestar social. Tenemos muchas posibilidades de crecer en la economía. Obviamente, mis amados hermanos, que cuando venimos a la vida de la palabra como creyentes, en el momento en que nos desconectamos del mundo, de los vicios, de los placeres y de tantas cosas que el mundo ofrece, pues sin lugar a duda nuestra economía evidentemente se debe recuperar. Es decir, si una persona mensualmente de su ingreso salarial está tomando un 30, un 40, un 50% de su dinero en vicios, en adicciones, en drogas, en alcohol o en cualquier otro concepto, cualquiera que sea, pervertido, pues evidentemente su economía será un total fracaso. Si viene a ser un creyente y elimina de su diario vivir todo este contexto del mundo, pues sin lugar a dudas su economía mejora. Pero atención, puntualmente quiero llegar a la siguiente condición. Este texto, ¿cómo aplica entonces a los niños? ¿Cómo le decimos a un niño que cumpla con estos mandatos y su camino será un camino de bendición? Y vean lo interesante, nosotros como padres de hecho lo hacemos en casa, o tal vez mejor lo hacíamos con nuestros hijos desde muy pequeños. Siempre les motivábamos, les dábamos un premio por realizar actividades dentro del hogar: arreglar los cuartos, arreglar sus ropas, mantener la casa limpia, ayudar con los quehaceres de cocina, etcétera. Y por cada actividad que ellos realizaban tenían un premio, un galardón, un beneficio. Este ejemplo para significar que nuestros hijos crecieron creyendo que cada vez que ellos desarrollan un bien y cumplen con una tarea, reciben a cambio un premio, una bendición. Nosotros como creyentes exactamente es lo que nos está indicando este texto. Cuando nosotros oímos, cuando nosotros cuidamos y cuando nosotros hacemos lo que esta palabra dice, el Padre nos promete toda bendición en todo el sentido de la palabra. Ahora, la pregunta puntual tiene que ver con prosperidad, pero evaluemos algo muy importante. Muchos de nosotros a nuestro alrededor seguramente conocemos familias, hombres, amigos, familias enteras, económicamente solventes, posiciones laborales importantes,
prestigiosos lugares de actividades laborales, empresariales, viajando en negocios internacionales o academia, etcétera. Es decir, en una muy buena ubicación y en una muy buena posición de carácter financiero. Pero cuando nos acercamos a ellos y conocemos el entorno, su familia, vamos a encontrar que aunque tienen grandes riquezas y posiciones materiales, económicas, pareciera ser que su vida espiritual, su vida familiar, su entorno, incluso su salud, están completamente descompuestos. Miren qué contrariedad. Entonces, tenemos que considerar el aspecto de prosperidad. Porque por prosperidad se nos ha enseñado dinero, dinero, dinero. Es más, se ha predicado por muchos años, ya creo que más de 2 décadas, se ha enseñado el famoso evangelio de la prosperidad. Y muchos hombres líderes ministeriales han trabajado en esa línea, la línea de la prosperidad. Y si usted pacta $5,000, entonces va a recibir 100,000. Y si usted pacta 1,000, recibirá una casa. Y hemos malintencionado y jugado con estas expresiones de pactar y de traer dineros y hacer negocios con Dios. Si yo te doy esto, tú me das esto. Eso no es prosperidad desde ningún punto de vista, es decir, es incluso totalmente anatema, es decir, esto no está escrito en la palabra. Lastimosamente, repito, por más de 2 décadas ha sido el evangelio que ha maltratado de alguna manera el verdadero contexto de la palabra. Se ha jugado, se ha lastimado, se ha dañado poderosamente a muchos creyentes a través de estas famosas formas de evangelizar. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando mencionamos prosperidad, ¿qué tal si hacemos una evaluación en primer lugar en nuestra vida espiritual? Si estamos conectados con la palabra, es decir, si tenemos una relación personal con el Padre, hacemos día a día nuestro trabajo a través de la oración, a través de amar la palabra, a través de aprender la palabra, a través de vivir la palabra, no que alguien nos lo tenga que exigir. Todos ustedes quienes nos acompañan permanentemente y fielmente por años en el tiempo del estudio bíblico devocional lo hacen porque aman el poder de la palabra en sus corazones. Y esa fidelidad nos indica una relación personal con nuestro Padre. Y cuando nosotros, en la medida en que pasamos tiempo en la palabra, con la palabra, entonces nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro corazón adquiere, por supuesto, una madurez. Por favor, dígalo conmigo, madurez. Es decir, como decía el apóstol Pablo, ya no solamente podremos tomar leche como niños, sino que ahora comeremos un alimento más sólido como adultos. Y en la medida en que aumentamos el creer y aumentamos el conocer y aumentamos el prepararnos en el estudio de la palabra, la Torá, los mandamientos, los misbot y todas estas enseñanzas, entonces encontramos que ahora tenemos una relación mucho más directa con el Padre, de tal manera, mi amado hermano, atención, respuesta un poco extensa, pero aquí está el centro del punto. De tal manera que cuando llegamos a un nivel alto, no voy a decir el más elevado, porque el más elevado es el de Moisés, que tuvo comunión directa permanente 24 horas VIP con el Padre Eterno. Pero cuando subimos de nivel, en un nivel de santidad, en un nivel de oración, en un nivel de conexión con el Padre, entonces entenderemos que yo no necesito llegar a ese nivel para tener un beneficio económico o tener mejor salud o tener comodidades. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo escucho esta palabra, cumplo con esta palabra, guardo esta palabra, la cuido, entonces voy a tener no solamente lo material porque Dios lo está entregando, sino que ahora voy a tener una conexión espiritual clara, de tal manera que aunque se presenten dificultades en mi entorno, en mi vida económica o en mi salud o en mi familia, sé que todas las cosas me ayudan para bien. Wow, ¿cómo nos cuesta entender esto? Que todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora, en la medida, por supuesto, en que el Padre nos bendice económicamente, ¿quién no? Por supuesto queremos tener libertad financiera, por supuesto queremos tener economía, solvencia, pero atención, la diferencia entre tener solvencia económica para nuestros deleites y tener una solvencia económica
para servir en el ministerio, son dos cosas totalmente diferentes. Usted muy seguramente conoce, repito, a muchas gentes a su alrededor, gentes muy adineradas. Tienen tanto dinero que son muy pobres. Tienen tanto dinero, lo material, pero son tan pobres en su vida espiritual. Y por supuesto la circunstancia contraria, tienes a tu alrededor personas que no tienen ninguna solvencia económica, es decir, lo material es tan poco, pero tienen una vida espiritual en plenitud. Por favor, dígalo conmigo esta palabra, plenitud. Es decir, que cuando tenemos la provisión material de parte del Padre, no solamente porque yo quiero portarme bien, hacer el bien para recibir la bendición, porque cuando yo crezco en el ministerio, cuando yo crezco en la palabra, cuando crezco en el espíritu, yo sé que todas las cosas vienen por añadidura. Y cuando yo sé que soy un bendecido en mi economía, en mi salud primordialmente, la prosperidad más grande de un hombre no es el dinero. La prosperidad más extraordinaria del ser humano es la salud. Basta que usted tenga una pequeña dolencia en un dedo, en un ojo, en la nariz, en un oído, en cualquier parte de su cuerpo, y usted pueda estar en una situación prácticamente en la que no puede o comer o trabajar. Pero cuando gozamos de buena salud, ese es nuestro mayor tesoro. De tal manera que cuando esto material viene porque la provisión de Dios viene y yo cumplo con las ordenanzas, no solamente esperando recibir eso a cambio, sino que yo sé que en la medida en que voy en un camino, por el camino que es Él, y voy por el camino de Él, sirviéndole a Él, yo sé que esas bendiciones vienen para mí. Ahora, cuando ya tengo esas bendiciones, quiero recibirlas. ¿Para qué? Para servirle a Él. ¿Cómo le puedo servir a Él? Le servimos en el ministerio, le servimos en las misiones, le servimos en el evangelio, le servimos en todas las formas posibles. De tal manera que, como dice la palabra, esta carrera que estamos corriendo día a día, dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 1, corramos esta carrera con paciencia, y es una carrera que tenemos por delante para caminar en un camino de bendición, cumpliendo, escuchando, cumpliendo y viviendo la palabra que el Padre nos ha entregado. Y como nos dice el libro de Mateo en el capítulo 24, en el verso 13, dice que es muy importante que perseveremos hasta el fin. ¿Saben? Usted muy seguramente ha escuchado, estoy completamente seguro que lo ha escuchado, muchos hombres de negocios o artistas particularmente, cuando reciben el premio Oscar o cuando reciben algún premio de reconocimiento al mejor actor, el mejor cantante, el mejor grupo musical, todos dicen, este premio tiene como finalidad parte de la fundación para la cual todos estos dineros que se recogen van a una fundación. Pareciera ser que ellos tienen como muy claro que toda su economía, y repito, entre comillas, no puedo juzgar ese tema, pero ¿cuántos de esos dineros realmente, delante de Dios, realmente llegan a los lugares en los que supuestamente todas estas fundaciones existen? ¿Cuántos niños se podrían alimentar en el mundo? ¿Cuántas familias podrían recibir de verdad, verdaderamente, de todas estas empresas y de todos estos hombres pudiesen sobrevivir? ¿Saben? Nuestra congregación no es una congregación muy grande, pero es una congregación con un corazón gigante y de una manera muy modesta, de una manera muy humilde, pero de nuestra congregación tenemos misiones en muchos países, en la India, en Brasil, en Costa Rica, en Panamá, aquí mismo, en New York, en Colombia, en México, en España. Bueno, se me escapan algunos otros lugares. Y cada familia de nuestra congregación, mensualmente, voluntariamente,
en la provisión del Padre, entregamos cada quien una ofrenda y cada quien tiene un compromiso con una nación. Y hermanos, no es una gran cantidad de dinero, pero esa porción llega puntualmente a ese ministerio en cada país. Entre ellos tenemos, por supuesto, Israel también. Allí llega una bendición. Y cuando empezamos a ver cómo los hermanos en los diferentes países, Brasil, en Israel, en Argentina, en Colombia, nos envían las fotografías, las cartas de los niños, el trabajo que se viene haciendo, cómo se les prepara una comida, un alimento. Por favor, Dios, cuán grande es tu misericordia, cuán grande es todo lo que podemos hacer cuando disponemos nuestro corazón. Entonces, Deuteronomio capítulo 7, verso 12, más que un mensaje de prosperidad, es un mensaje de bendición para que toda la bendición que recibamos, no es que esperemos algo a cambio. Yo voy a portarme bien porque yo sé que si me porto bien voy a recibir el premio, como el niño, repito, que le enseñamos el premio. No, como adultos maduros sabemos que toda la provisión que Dios nos envía, que toda la provisión que Dios permite que tengamos, esa provisión será a su vez puesta al propósito y al ministerio para servir y para que continúe extendiéndose el propósito de la palabra a las naciones. Así es que quise tomarme este tiempo para cerrar un poco el tema de Ekeb, que un tema apasionante de la semana anterior, recordándoles a todos ustedes, mis hermanos, que dice el Salmo 119, verso 56. Si usted me acompaña por un momento, creo que este salmo cierra el contexto en general de lo que es esta porción que acabamos de tomar en Ekeb. Léalo conmigo, Salmo 119 en el verso 56. Dice esta palabra, léalo conmigo por favor, subráyelo en su Biblia. Dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Por favor, subraye este texto en su Biblia. Léalo nuevamente conmigo. Todas estas bendiciones que he recibido, Padre, todas estas bendiciones, no solamente económicas, no solamente en la salud, no solamente en mi familia, en mis hijos, en el matrimonio, en el ministerio, en la comunidad, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en todo lo que empezamos día a día. Todas estas bendiciones que recibimos, Padre, las he recibido porque sé que he guardado, ciertamente he guardado tus mandamientos. Así es que es muy importante, como dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, verso 1, estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Padre Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida realizarán, para que todos sus días sean prolongados. Y cerremos con esta anécdota que quiero compartirles. Saben, nuestra congregación en la ciudad de Cherryville estamos afiliados y aprobados como una agencia de una entidad federal del gobierno llamada el Food Bank, el Banco de Alimentos. Al principio, cuando empezamos a ir a este lugar en la ciudad de Charlotte a tomar los alimentos que la agencia nos entrega o como agencia recibimos, para a su vez entregar a nuestra comunidad, al entorno de nuestra comunidad. Recuerdo que en nuestras primeras ocasiones habíamos adquirido una vans, una camioneta en la que realmente traíamos alimentos, pero no era lo suficientemente amplia, espaciosa para traer. Había más provisión. Y los encargados del Food Bank en la sede principal nos decían, si quieren regresen, lleven esto y regresen, hay más, hay más, hay más. Así es que en este orden de ideas se propuso a la congregación que entre todos los hermanos de la congregación, obedientemente en bendición, aportamos e hicimos la compra. Justamente creo mi hijo Camilo colocaba hoy una fotografía. Hoy celebramos un año de la compra de un camión de 24 pies. Es decir, en la camioneta van solamente podíamos traer una o posiblemente dos pallets de alimentos. Ahora tenemos un vehículo, un camión que nos permite traer 8 pallets
de alimento. ¿Y por qué estoy haciendo esta reflexión? Porque asimismo es como Dios nos bendice. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, si nuestro corazón es ese corazón pequeño, ese corazón de temor, ese corazón de no puedo, ese corazón de no me atrevo, ese corazón de no sé si debo hacerlo, o cuando tenemos un corazón conforme al corazón del Padre, un corazón pensando en la necesidad de tantas familias, un corazón dispuesto a dar, entonces el Padre que nos ha enseñado, de acuerdo a tu vasija, asimismo yo la llenaré. Y vino el Señor a nuestro corazón con esta enseñanza. Necesitamos un vehículo mayor, más grande, porque sabemos que estamos cumpliendo con tus mandatos. Estamos siendo obedientes a tu palabra. Estamos guardando tus mandamientos y dentro de ellos nuestro corazón está para dar. Y el Señor nos suplió la provisión, se compró el vehículo, hemos realizado el trabajo y hoy por hoy hay gran bendición en abundancia, en plenitud para muchas familias que permanentemente vienen en un día determinado de la semana y gratuitamente, por favor, gratuitamente pueden llevar inmensidad de alimentos, sobreabundante cantidad de alimentos para que haya suficiente en sus casas. Saben, hemos tenido que incluso cuando definitivamente no alcanzamos a entregar toda la provisión, he tenido que ir a otros lugares y ofrecer aquí, ofrecer allá. Por favor, todavía tengo alimento. Llamar a muchas gentes, por favor, vengan, lleven. A esto me refiero con el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 12. Cuando disponemos nuestros corazones, cuando nosotros obedecemos su palabra, veremos cómo Él provee. Pero mientras tú sigas pensando en hacer las cosas en tu propia fuerza, en tu propio entendimiento, con tu propia capacidad, con tu propio intelecto, en tu propio yo, mi amado hermano, seguirás batallando y muy seguramente no encontrarás la respuesta. Entonces, cerremos en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 1. Cuidarás de poner todos estos mandamientos por obra, porque yo te los ordeno hoy para que vivas y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Vinimos desde otras naciones, México, Colombia, Salvador, Honduras, Venezuela, Panamá, Costa Rica. Hemos venido desde tantas naciones, pero hemos llegado a este lugar creyendo en una palabra y Dios hoy nos permite desde este lugar, un pequeño pueblo con futuro grande, bendecir a tantas familias, no solamente familias de nuestras naciones latinas o hispanas, sino además al mismo pueblo americano. Entonces, ven cómo este mensaje, más que un mensaje de prosperidad, es un mensaje del corazón de Dios para bendecir en plenitud a todos aquellos quienes somos obedientes a su palabra. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones para todos. Gracias por sus mensajes y gracias también por compartir esta enseñanza. Hasta el día de mañana. Buen día.